El doctor Gianni Pes analizó 377 municipios en toda Cerdeña y encontró un grupo de pueblos de montaña donde los hombres alcanzan la edad de 100 años a una tasa 3 veces superior a la nacional. Eso fue en 2004. 22 años después, esos mismos pueblos siguen produciendo centenarios. Pes les hizo a cada uno de ellos la misma pregunta: ¿qué comen todos los días? La respuesta siempre fue la misma. No era queso pecorino y no era vino canonau. Era un plato de minestrone. La misma sopa de verduras y legumbres hecha de la misma manera, con productos del mismo huerto, comida en la misma mesa, a la misma hora durante 80 o 90 años consecutivos. En 2019, investigadores de la Universidad de Sassari secuenciaron las bacterias intestinales de los centenarios sardos y encontraron algo que el mundo médico no esperaba. Sus intestinos estaban colonizados por una cepa específica de Bifidobacterium que los sardos más jóvenes de los mismos pueblos no tenían. Esa bacteria prospera gracias a una sola cosa: la fibra soluble de las legumbres y verduras cocinadas a fuego lento. Esta es exactamente la fibra que se encuentra en ese plato diario de sopa. Pero la sopa es solo la primera capa, porque en 2011 la Universidad de Cagliari analizó una miel amarga que solo se encuentra en las colinas sardas, el miele amaro di Corbezzolo, y midió un compuesto antioxidante llamado ácido homogentísico, que obtuvo una puntuación más alta que el resveratrol en todas las pruebas de estrés oxidativo que realizaron. Obtuvo una puntuación más alta que la molécula que lanzó una industria de suplementos de miles de millones de dólares. Y los centenarios sardos comen esta miel todas las semanas. Entonces, ¿qué hay exactamente en esa sopa? ¿Qué hace que esa miel sea diferente de cualquier otra miel en la Tierra? ¿Y por qué la medicina moderna ha ignorado a ambas? Busque un bolígrafo. Esto es lo que se llevará hoy: los ingredientes exactos de su minestrone, la sopa diaria de los centenarios, y cómo prepararla este domingo, dónde encontrar la miel de Corbezzolo y cómo usarla a diario. Y un tercer elemento, una práctica con hierbas silvestres de la que casi nadie fuera de Cerdeña habla. Al final de este video tendrá un sistema completo de 3 capas. Puede comenzar la primera capa esta noche, pero primero lo que todo el mundo entiende mal sobre la longevidad sarda. Y es lo que yo creí durante años antes de leer la investigación real. La explicación común es la siguiente: los centenarios sardos viven mucho tiempo debido a la genética. Son personas aisladas de la montaña. Su acervo genético es antiguo y separado. No se puede replicar lo que tienen porque no se nació allí. Este es el argumento del aislamiento, el argumento del ADN afortunado. He aquí por qué eso es incorrecto. Pes y su equipo analizaron directamente esta cuestión. La genética explica entre el 20 y el 25% de la esperanza de vida media. El resto es estilo de vida, dieta y entorno. Esa cifra proviene de estudios de gemelos y de investigaciones sobre genética de poblaciones que abarcan décadas. No es algo controvertido entre los investigadores de la longevidad. Lo que sí es controvertido es que la industria de los suplementos, la industria de las pruebas genéticas y una cierta corriente de pensamiento fatalista prefieren la historia genética. Elimina la incómoda implicación de que lo que se come en el almuerzo importa. El estudio del microbioma intestinal, de 2019, hace que el argumento de la genética sea aún más difícil de sostener. Los centenarios tenían un perfil bacteriano, específicamente una mayor diversidad de especies de microbiota central y una elevada capacidad para producir ácidos grasos de cadena corta que los sardos más jóvenes que vivían en los mismos pueblos no tenían. El mismo acervo genético, diferente intestino. El microbioma no se heredó. Se construyó a lo largo de toda una vida comiendo una dieta específica. La sopa diaria rica en fibra fue el factor más probable según los propios investigadores. Y aquí está la parte que debería poner fin al debate sobre la genética de forma permanente. Los pueblos que se alejaron de la tradición diaria del minestrone en las décadas de 1980 y 1990, a medida que la comida rápida llegaba a la costa y los jóvenes comenzaban a comer de manera diferente, no han mantenido las mismas tasas de longevidad. La genética no cambió, la comida sí. El aislamiento hizo exactamente una cosa útil: mantuvo intacta la cultura alimentaria tradicional durante más tiempo que en cualquier otro lugar de la isla. Esa es su única contribución relevante a la longevidad. Fue un conservante para un hábito dietético, no un santuario genético. Ahora su minestrone.
Permítame decirle exactamente qué contiene y cómo prepararla. La versión sarda de esta sopa no es lo que se encuentra en una lata en el supermercado. Tiene una arquitectura específica. La base es siempre cebolla, zanahoria apio y ajos salteados lentamente en aceite de oliva, antes de que cualquier otra cosa entre en la olla, no dorados, sino ablandados. De 8 a 10 minutos a fuego medio hasta que la cebolla esté translúcida y la cocina huela como si algo importante estuviera a punto de suceder. Este paso no es opcional. La caramelización de la cebolla y la zanahoria crea el dulzor que sostiene toda la sopa. Las sopas comerciales omiten esto porque no se puede hacer a gran escala. Es la primera diferencia. Luego, dos tipos de alubias cannellini y borlotti son el equivalente disponible más cercano a lo que usan en Barbagia, la región montañosa central de Cerdeña, donde vive la mayor concentración de centenarios. Puede usar alubias rojas como sustituto de las borlotti. Es lo suficientemente parecido. Enlatadas está bien. Escúrralas y enjuáguelas antes de añadirlas. Luego las verduras de temporada calabacín, en verano repollo y acelgas en los meses más fríos patatas todo el año y el hinojo cuando pueda encontrarlo. El hinojo fresco, no las semillas. Le da a la sopa una nota ligeramente anisada, que es claramente sarda. Garbanzos, habas, guisantes, lo que sea que tenga el huerto. La sopa utiliza múltiples legumbres a la vez, y esto importa. Diferentes legumbres alimentan a diferentes poblaciones bacterianas. La variedad es parte del objetivo. Un ingrediente que sorprende a la gente cuando lee la investigación detenidamente es un pequeño trozo de tocino graso salado. Una revisión de 2022 en Maturitas, escrita por el propio PES, junto con Maria Dore Fotini Zafliu y Michel Poulain, señaló que el minestrone tradicional sardo incluía pequeños trozos de grasa de cerdo curada. La sopa no era puramente de origen vegetal. Era abrumadoramente de origen vegetal, con una modesta cantidad de grasa animal, que se había conservado con sal de la manera tradicional. Los investigadores describieron esto como una desviación relevante del modelo mediterráneo. La dieta sarda es anterior a la dieta mediterránea como concepto. Provino de las montañas y de la cultura de la agricultura de subsistencia, no de las rutas comerciales costeras del aceite de oliva. Le digo esto porque la investigación lo dice y porque la complejidad honesta le es más útil que una narrativa limpia. La sopa hierve a fuego lento, durante un mínimo de 90 minutos. 2 horas es lo tradicional. Esa cocción lenta descompone la estructura de la fibra de las legumbres y hace que los nutrientes sean más biodisponibles. Las paredes celulares de las legumbres se ablandan liberando su contenido en el caldo. También crea un caldo a partir de las propias verduras, sin ningún caldo comercial, sin cubitos cargados de sodio y sin aditivos. La sopa terminada tiene un espesor que proviene del almidón disuelto de las patatas y de las legumbres deshechas. Se termina con un chorrito de buen aceite de oliva, un puñado de pecorino sardo rallado, si puede encontrarlo. El pecorino romano es un sustituto razonable, y romero y tomillo del alféizar de la ventana. La porción es de 300 a 400 mililitros, como la comida principal del día, con una rebanada de pan de masa madre o pan plano integral. No en la cena. El almuerzo es la comida abundante en la tradición sarda, y el momento no es casual. Comer la comida más pesada y densa en fibra a mitad del día le da al sistema digestivo toda la tarde y la noche para procesarla. Este único hábito proporciona de 15 a 20 gramos de fibra por porción. La mayoría de los estadounidenses mayores de 60 años consumen 15 gramos de fibra en todo el día. Un plato casi duplica esa cifra. Los centenarios que comieron esta sopa a diario durante décadas alimentaron su microbioma intestinal con una consistencia a la que ningún protocolo de suplementos puede acercarse. Abra su despensa ahora mismo. Tiene una lata de alubias cannellini, alubias borlotti o alubias rojas. Cualquiera de esas tres. Si es así, ya tiene los ingredientes más importantes para el nivel 1. La sopa no requiere un viaje de compras especial. Requiere la decisión de hacerla. Aquí están las instrucciones completas del nivel 1, exactamente como se las diría en una cocina. El domingo tome una olla grande. Pique una cebolla grande, 2 zanahorias, 3 tallos de apio y 4 dientes de ajo. Caliente 2 cucharadas de buen aceite de oliva en la olla a fuego medio. Añada las verduras. Remueva de vez en cuando y deje que se ablanden durante 10 minutos completos. No apresure este paso. Añada una lata de 400 gramos de alubias cannellini escurridas y enjuagadas.
Añada una lata de 400 gramos de alubias borlotti o rojas de la misma manera. Añada 2 tazas de las verduras que tenga. El calabacín y las patatas funcionan en todas las estaciones. El repollo y las acelgas en invierno. Llene la olla con unos 5 litros de agua o caldo de verduras casero sin condimentar. Lleve a ebullición. Reduzca a fuego lento. Déjelo durante 90 minutos, removiendo de vez en cuando. En los últimos 20 minutos añada una cucharada de romero seco y una cucharada de tomillo seco o frescos si los tiene. Añada un puñado de pasta pequeña o una cucharada de cebada perlada si desea más cuerpo. Sazone con sal, al final no al principio. Salar demasiado pronto endurece las legumbres. Sirva con un chorrito de aceite de oliva por encima. Haga suficiente para 4 a 6 porciones. Cómalo en el almuerzo al menos 4 días esa semana. Ese es el nivel 1, una olla, 4 almuerzos. Más fibra en 4 días de la que la mayoría de la gente obtiene en 2 semanas. El error que cancela todo esto es la sopa minestrone enlatada del supermercado. Entiendo el atractivo, es rápida, es barata, ya está hecha. Pero el minestrone comercial utiliza caldo procesado cargado de sodio. Las verduras están demasiado cocidas hasta convertirse en puré. Las legumbres han sido procesadas varias veces y su estructura de fibra está comprometida. El beneficio está en los ingredientes enteros cocinados a fuego lento en el caldo hecho de las propias verduras y en las 2 horas de cocción a fuego lento que la línea de fábrica no replica. La lata dice minestrone, pero no es su minestrone. Ahora la parte de esto que más me sorprendió cuando la descubrí por primera vez, más que los datos del microbioma intestinal y más que las cifras de fibra, es la miel. La miel de corbezzolo o miele amaro di corbezzolo proviene del madroño Arbutus unedo, que crece de forma silvestre en la Macchia sarda, el denso matorral mediterráneo que cubre las laderas sobre los pueblos centenarios. El árbol florece en otoño, lo cual es inusual. La mayoría de los árboles mediterráneos florecen en primavera. Las abejas recolectan el néctar de octubre a diciembre. La miel que producen no se parece a ninguna otra miel del mercado. Es de color ámbar oscuro, casi marrón. Es intensamente amarga, más parecida a la melaza que al dulzor floral, que la mayoría de la gente asocia con la miel. Quienes la prueban por primera vez, a menudo asumen que algo anda mal con ella. Antonella Rosa y sus colegas del Departamento de Biología Experimental de la Universidad de Cagliari publicaron su análisis en Food Chemistry en 2011. Probaron la miel de corbezzolo frente a cualquier otra miel monofloral disponible. El compuesto marcador que identificaron, el ácido homogentísico abreviado, HCE, mostró una actividad antioxidante medida en 15,6 milimoles de poder antioxidante, equivalente de hierro por gramo, en las pruebas FRAP. El resveratrol. La molécula que se convirtió en la base de la industria de la longevidad del vino tinto y en un mercado mundial de suplementos valorado en miles de millones de dólares, obtuvo una puntuación más baja en todas las medidas de estrés oxidativo que realizaron. El HGE también mostró una capacidad específica para proteger el colesterol LDL del daño oxidativo, el proceso que convierte las partículas de LDL en las placas arteriales que conducen a enfermedades cardiovasculares. Y el HGE atraviesa las células intestinales mediante difusión pasiva. El cuerpo no necesita convertirlo ni activarlo, se absorbe directamente. El HGE tiene un promedio de 378 miligramos por kilogramo en la miel de corbezzolo. Esa cifra no se encuentra en ninguna otra miel monofloral en la Tierra. Es exclusiva de esta planta en este ecosistema, cosechada en esta temporada. Los centenarios sardos no toman cápsulas de resveratrol, comen una cucharada de esta miel mezclada en el té de la mañana, y rociada sobre ricota fresca, o comida con un pequeño trozo de pan, y lo han hecho desde la infancia. La instrucción práctica: busque miel de corbezzolo o miele amaro di corbezzolo en Amazon o en cualquier sitio especializado en importación de alimentos italianos. Varios productores sardos realizan envíos internacionales. Espere pagar entre 15 y 25 dólares estadounidenses por un frasco de 250 gramos. A razón de una cucharada diaria, ese frasco dura de 3 a 4 semanas. Ese es el costo de una taza de café cada pocos días. Tómela por la mañana, mézclela en agua tibia no hirviendo, porque el calor alto degrada los compuestos fenólicos. O cómala directamente de la cuchara o rocíela sobre yogur natural.
de leche entera o ricota fresca, una cucharada cada mañana. El error aquí es comprar suplementos de resveratrol como sustituto, que es exactamente lo que la industria de los suplementos preferiría que hiciera. El mecanismo de absorción es diferente. El resveratrol aislado tiene una biodisponibilidad notoriamente pobre. Los estudios muestran consistentemente que la mayor parte pasa a través del sistema digestivo sin ser absorbida en cantidades significativas. El ácido homogentísico de la miel de Corbett solo se absorbe a través de difusión pasiva, una vía fundamentalmente diferente. No se puede replicar con una cápsula. Los sardos encontraron este compuesto no a través de la bioquímica, sino a través de siglos de comer lo que el paisaje ofrecía. La bioquímica simplemente confirmó lo que ya sabían. Ahora, todo lo que acabo de explicar, la sopa a la miel, el método de preparación, el error a evitar, es un capítulo de un sistema más amplio llamado Blue Zone Body Reset, reinicio corporal de la zona azul. Tiene más de 60 páginas semana a semana, sin contar calorías, sin gimnasio y sin suplementos. Es simplemente lo que realmente hacen las personas más longevas del mundo, adaptado para su cocina. Los enlaces están en la descripción. Sigamos. Ahora quiero contarle algo sobre estos pueblos de montaña que las estadísticas de longevidad no capturan. Conduzca hasta Arsana, un pueblo de aproximadamente 2.500 habitantes en el distrito de Ogliastra, una mañana de lunes a viernes antes de las 8:00. Las mujeres mayores ya están en sus huertos. No por placer, sino por la comida del día. El huerto detrás de la casa no es un pasatiempo ni una elección estética. Es el suministro de alimentos. Tomates calabacines y alubias en verano. Repollo. Acelgas e hinojo silvestre durante el invierno. La tierra ha sido trabajada por las mismas familias durante generaciones. Las mismas semillas se guardan cada año de las plantas más fuertes. Cuando los investigadores preguntaron a los centenarios de Ogliastra a qué atribuían su larga vida, las respuestas fueron sorprendentemente consistentes. Comemos lo que cultivamos. Caminamos a todas partes. No nos apresuramos. Esa última frase apareció en entrevista tras entrevista, en diferentes pueblos y a lo largo de diferentes décadas de investigación. Non ci affrettiamo, no nos apresuramos. El minestrone es la expresión física de ese ritmo sin prisas. No se puede apresurar. 2 horas de cocción a fuego lento no es ineficiencia, es el método. El acto de prepararlo, estar de pie frente a los fogones y atender una olla que no necesita nada de usted, excepto atención ocasional, es en sí mismo una forma de la vida lenta que describen los centenarios. No puedo probar esto en un ensayo clínico, pero sospecho que el ritual de preparación aporta algo que ningún análisis de nutrientes ha descubierto cómo medir. La atención lenta es parte de la práctica. Gianni Pes señaló en su revisión de Maturitas de 2022 que la dieta de la zona azul sarda muestra lo que él llamó desviaciones relevantes del modelo mediterráneo. La dieta no es la dieta mediterránea, es más antigua que la dieta mediterránea como concepto dietético. Provino de la agricultura de subsistencia en las montañas, no de la cultura comercial costera. Los habitantes de las montañas de Barbagia estaban demasiado aislados, eran demasiado pobres y demasiado autosuficientes para seguir tendencias. Comían lo que la tierra les daba, legumbres, verduras, hierbas, cantidades modestas de carne en conserva y queso curado, y miel silvestre de los árboles de las laderas. El aislamiento que la mayoría de la gente enmarca como un accidente genético fue en realidad un mecanismo de preservación de una cultura alimentaria que casualmente produjo una longevidad extraordinaria. Los centenarios no siguen un protocolo, siguen el recuerdo de cómo cocinaban sus madres. El protocolo es el recuerdo hecho visible. Ahora el tercer elemento, el que casi nadie fuera de Cerdeña conoce y el que es más difícil de conseguir, pero más fácil de usar, una vez que se tiene el Myrto Myrtus communis, una de las hierbas silvestres de la maquia sarda. Los sardos consumen mirto a lo largo de toda su vida y en múltiples formas. El mirto, el licor de color granate intenso elaborado con bayas de mirto, es el digestivo tradicional de la isla. Una pequeña copa después de una comida 2 o 3 noches a la semana, en todos los hogares. Las bayas de mirto se infusionan como té nocturno. Las hojas de mirto se utilizan en la cocina junto con el romero y el tomillo silvestre. En los pueblos de montaña, el consumo de estas hierbas silvestres no es medicinal, es culinario, es parte del sabor de la cena.
investigadores de la Universidad de Cagliari identificaron el compuesto clave en las bayas de mirto, la enoteína B, un elagitanino macrocíclico medido en 194 miligramos por litro en forma de licor. En pruebas in vivo, controladas publicadas en ACS Omega en 2019, el extracto de hoja de mirto mostró efectos antiinflamatorios que superaron al fármaco de referencia farmacéutico utilizado como estándar de comparación. La dosis efectiva en el estudio fue de 100 miligramos por kilogramo. Los centenarios no alcanzan esa dosis con su pequeña copa nocturna de mirto o su té de bayas de mirto. Lo que tienen en cambio es consistencia, pequeñas cantidades todas las noches durante 60 años. Ese es el patrón que la investigación lucha por capturar, porque los ensayos clínicos no están diseñados para medir lo que hacen 60 años de exposición constante a dosis bajas, en una línea base inflamatoria. Pero los datos de población de Ogliastra le dan el resultado incluso sin que el mecanismo esté completamente mapeado. Las personas que han consumido estas plantas de manera constante en pequeñas cantidades a lo largo de sus vidas son las mismas personas que siguen vivas a los 100 años. Así es como se añade el nivel 3. Busque bayas de mirto secas en Amazon o a través de proveedores de hierbas mediterráneas. Calustians en Nueva York realiza envíos internacionales al igual que varios importadores de hierbas italianas. Infusione. Una cucharadita de bayas secas en agua recién hervida durante 8 a 10 minutos después de su cena. Bébalo como un té. Esa es la forma más sencilla. Si tiene una tienda de especialidades italianas cerca, busque licor de mirto, una pequeña copa. De 30 a 40 mililitros después de la cena, 2 o 3 veces por semana, es la forma tradicional. Cualquiera de las dos funciona. Por separado, una planta de romero y una planta de tomillo en el alféizar de su cocina cuestan menos de $5 cada una. Duran años con un cuidado mínimo. Añada romero y tomillo frescos a los huevos por la mañana, a las verduras asadas, o al aceite de oliva que vierta en un plato pequeño para el pan. Estas hierbas contienen ácido rosmarínico y timol, ambos compuestos antimicrobianos y antiinflamatorios documentados. Los centenarios no piensan en ellos como medicina, piensan en ellos como el sabor de la comida. El error con el nivel 3 es recurrir a las cápsulas de extracto de mirto, que existen y se comercializan en dosis altas. La investigación no mostró beneficios de la suplementación concentrada en dosis altas. Mostró beneficios en una población que consumió pequeñas cantidades de manera constante durante toda su vida. El mecanismo es acumulativo no agudo. El pequeño ritual nocturno es la práctica. La cápsula no es un atajo para 60 años. Permítame ahora juntar las 3 capas para que pueda ver el sistema en su conjunto. Piense en lo que sucede biológicamente cuando los 3 niveles funcionan simultáneamente. El minestrone diario proporciona de 15 a 20 gramos de fibra soluble por porción. Esa fibra alimenta a la Bifidobacterium adolescentis y a las cepas relacionadas que el estudio de la Universidad de Sassari de 2019 encontró enriquecidas en los intestinos de los centenarios. Estas poblaciones bacterianas producen ácidos grasos de cadena corta, particularmente butirato, que reducen la inflamación sistémica, fortalecen la barrera intestinal y regulan la respuesta inmunitaria. La fibra de múltiples tipos de legumbres alimenta a múltiples especies bacterianas. La diversidad del aporte alimenta la diversidad del microbioma. La miel de corbezzolo añade ácido homogentísico a diario. El HG protege el colesterol, LDL del daño oxidativo, que lo convierte en la placa arterial que la enfermedad cardiovascular requiere para progresar. Se absorbe a través de difusión pasiva, actúa sobre la vía del estrés oxidativo, que el microbioma alimentado con fibra también está abordando desde un ángulo diferente. El té de mirto añade enoteína B, que actúa sobre las vías inflamatorias desde un tercer ángulo. No es el mismo mecanismo que la fibra y no es el mismo mecanismo que la miel. Un tercer aporte que funciona silenciosamente por las noches. 3 mecanismos, 3 fuentes, todos provenientes de los alimentos. Todos baratos, todos practicados en los mismos pueblos de montaña, durante generaciones antes de que ningún investigador llegara a medirlos. Esta no es una lista de alimentos saludables elaborada por un nutricionista. Es un ecosistema que evolucionó en un lugar específico y duró lo suficiente como para producir resultados de longevidad medibles. El sistema funciona porque las partes se amplifican entre sí.
La fibra alimenta el microbioma que reduce la inflamación, a la que también se dirigen la miel y el mirto. Quite una capa y las demás seguirán funcionando, pero menos. Mantenga las tres, y tendrá lo que los centenarios construyeron sin conocer la biología. Observe su nivel de energía en la tarde de hoy. No esta semana, sino hoy. Si experimenta una caída constante de energía entre las 2 y las 4 de la tarde, eso es en parte una señal inflamatoria. No es una señal de proteínas, ni una señal de cafeína. La inflamación crónica de bajo grado, que mantienen las dietas modernas, funciona como un ruido de fondo, y el bajón de la tarde es una forma en que el cuerpo lo anuncia. La sopa, la miel y el mirto están trabajando en ese ruido de fondo. El cambio que se nota primero suele ser su silenciamiento. Esto es lo que puede esperar. ¿Y cuándo? Dentro de las primeras 72 horas de comer el minestrone a diario, las bacterias intestinales comienzan a cambiar. No sentirá esto. La fibra está alimentando a poblaciones bacterianas que han estado desatendidas. Esta es la parte más silenciosa del cambio. No requiere nada de usted, excepto seguir haciendo la sopa. Después de su segunda compra en el supermercado, aproximadamente a las 2 o 3 semanas, la olla de sopa se convierte en un hábito en lugar de una decisión. La hace el domingo, sin pensar si la va a hacer. La transición de decisión a hábito es el momento en que el beneficio biológico comienza a acumularse, porque la consistencia a lo largo del tiempo es lo que construyó los perfiles del microbioma de los centenarios. Nunca decidieron comer minestrone, simplemente lo comían. Después de 60 días con miel de corvet solo, a diario, está acumulando los efectos protectores del HCE sobre la oxidación del LDL. La línea de tiempo clínica en humanos vivos a esta dosis no está mapeada a un día específico. El estudio de 2011 midió la actividad in vitro. Lo que le dan los datos de los centenarios es una dirección y una duración, una exposición prolongada que comience lo antes posible, la mañana en que deje de consultar la receta. Cuando la sopa sea simplemente algo que hace los domingos, ese es el hito que más importa. Los centenarios sardos nunca buscaron el protocolo, no sabían que era un protocolo. La práctica se volvió invisible a través de la repetición de la misma manera que la respiración es invisible. Hacia eso es hacia lo que está construyendo. Antes de hacer cualquier otra cosa esta semana, una acción, solo una. Vaya al supermercado y compre alubias cannellini, una lata, alubias borlotti o rojas, una lata, una cebolla, 2 zanahorias y 3 tallos de apio. Esa es la base de su minestrone. El domingo prepare la olla. Esa es toda la instrucción. Una mujer en Arzana que vivió más de 100 años hizo esa misma olla todos los domingos durante 9 décadas. No midió el contenido de fibra. No hizo un seguimiento de los compuestos antioxidantes. Hizo la sopa de la manera en que la hacía su madre, en la misma olla, a la misma hora, en la misma cocina que olía a romero y aceite de oliva. La práctica era ordinaria. El resultado fue extraordinario. Suscríbase al estilo de la zona azul. Cada semana, una zona, una práctica, un sistema. Y una pregunta para los comentarios. ¿Ya tenía alguno de estos 3 ingredientes en su cocina antes de hoy? Tengo verdadera curiosidad por saber cuántas personas ya están más cerca de este sistema de lo que creen. La práctica se convierte en la persona. Si esta historia cambió su forma de ver los ingredientes simples de su cocina y el potencial para una vida más larga y saludable, por favor, suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia y los hábitos que se han pasado por alto durante demasiado tiempo. Plante las semillas de su futuro hoy. El próximo tesoro de la longevidad se revelará pronto.